Shalom amigos de 321judaismo.com, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy, un tema complejo, un tema enredado, un tema que tiene mucho roce, mucha espinita de donde pullar, pero queremos agradecerle a ustedes porque están aquí con nosotros, porque nos dan su confianza, porque nos dan su voto, porque si no es por ustedes nosotros no existiríamos. Gracias por esa oportunidad que nos dan de llegar a ustedes cada vez que lanzamos un nuevo video. Gracias de todo corazón, de parte nuestra, y procuraremos que cada vez el material sea más interesante, más apropiado para ustedes. Hoy queremos hacer a través de una serie de videos, porque el tema es largo, el impacto del judaísmo o del judío en la civilización occidental como la conocemos en este momento. Como les digo, es un tema largo y hay que dividirlo en varios videos. El primero de hoy nos va a hablar un poco sobre las antiguas civilizaciones, por lo menos algunas partes que han influido sobre esta civilización occidental. Y empecemos diciendo que judaísmo, judío e Israel son tres palabras que durante mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás han inspirado sentimientos encontrados, tanto a favor como en contra. Y la historia nos lo ha exhibido en diferentes maneras. Vamos a utilizar dos expresiones. Una, la del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, quien dijo así: voy a insistir que los hebreos han hecho más para civilizar al hombre que cualquier otra nación. La fe ha hecho que los judíos sean el instrumento más esencial para civilizar las naciones. La opinión contraria la tiene o la tomamos de Richard Wagner, quien nos dijo: yo considero a la raza judía como los enemigos naturales de la humanidad y todo lo que es noble en ella. Entonces, vamos a empezar a analizar las culturas antiguas y su impacto en las épocas modernas. Comencemos, por ejemplo, analizando la griega, la romana, la china y la árabe. De la griega sabemos que ellos iniciaron en la isla de Creta, al suroeste del Peloponeso, más o menos año 2100 antes de la era común. Esta primera forma de civilización griega fue la civilización minoica, la del Minotauro, que fue capaz de recorrer en el mar Mediterráneo toda su extensión. La segunda de ellas fue la forma conocida como aqueos, posteriormente como helenos, en la que se aparece una Grecia continental y una Grecia marítima. Con ellos aparecen los polis, las metrópolis, los Juegos Olímpicos, la democracia, se acuña por primera vez la moneda, se funda la ciencia médica con los principios de Hipócrates, se crea la primera constitución, la filosofía llega a su esplendor con Sócrates y Sófocles. El teatro llega a su máximo esplendor con Equilo y Sófocles, entre otros, aparece el teorema de Pitágoras, se funda la Academia de Platón, el Liceo por Aristóteles. Y llega un Alejandro Magno y posterior a él comienza la decadencia, pasando Grecia al control romano. De esta Grecia nos quedan, por ejemplo, palabras como democracia, política, historia, filosofía, tragedia, geometría, alergia, policía, monarquía, orgasmo, grafía, zoo, entre otros. Analizando la civilización romana, aquella que se originó de la famosa leyenda de Rómulo y Remo, ellos vivieron en el Valle del Elbo, se fusionaron con los etruscos, construyeron la ciudad de Roma y esta ciudad se volvió un centro militar importante que poco a poco fue creciendo, tornándose en el imperio más grande de la época hasta aproximadamente el siglo III de la era común, la que todos sabemos, la historia nos ha contado que por lucha de poderes y muchas otras cosas más se subdivide en dos, uno oriental y uno occidental. Todos sabemos que uno de ellos rápidamente se desaparece, el otro persiste más de 1000 años. Quizás el aporte más importante de Roma a la cultura fue el derecho romano. En la arquitectura nos dejó la construcción de caminos, acueductos, teatros, anfiteatros y circos con elementos característicos de su arquitectura como lo fueron el arco, la bóveda y la cúpula. El latín, su idioma, llegó a ser la base de lenguas romances como el castellano, portugués, francés, italiano y rumano. Y en salud nos dejan la enciclopedia médica de Galeno. De la civilización china, bueno, en el territorio que conocemos como China se han encontrado hombres homínidos muy antiguos, mucho más que el Homo sapiens, de más de 2 millones de años de antigüedad según la lectura del carbono 14. A eso del siglo VII antes de la era común, se documentó que estas culturas empezaron a domesticar animales. Ellos comenzaron a generar lo que se conoció como caballos de guerra, carros de guerra, tirados por caballos,
luego la costumbre de enterrar los difuntos con ceremonias rituales, dejándole elementos útiles de uso cotidiano y además alimentos y vino para alimentar su alma. Sobre la dinastía Zhou se reconoce la aparición del dinero en vez del mecanismo del trueque que era muy común. Hacia unos siglos después, la dinastía Han, a ella se le reconoce la creación de la ruta de seda muy apetecida por el Imperio Romano. En este momento se inventa el papel, el sismógrafo y algunos siglos después se establece una fórmula para que la pólvora se utilice, primero para hacer fuegos artificiales y luego señales como luces de bengala, luego para la guerra. Posteriormente, ellos ingenian un sistema de graneros, que es la despensa del Estado, y gracias a este sistema de graneros pueden favorecer la expansión marítima del comercio de sus productos del imperio. Luego podemos analizar la cultura árabe. La cultura árabe que existe actualmente surge como consecuencia de la conquista islámica a partir del año 622 en la Égira. Ellos se les reconoce la ruta del incienso que a partir de Yemen y llegando a Medina y a la Meca traían productos de tierras muy lejanas como dátiles, el incienso que ya lo mencionamos en la ruta, piedras preciosas, sedas y otros productos más. Cuando el imperio se expande, más o menos en la del siglo VIII, la era común, llegando hasta España, introducen nuevos conocimientos acerca de matemáticas, el número cero, el álgebra, la trigonometría, el ajedrez que traen de Persia, perfeccionan grandes avances en la medicina y producen grandes avances en la industria química, tales como métodos para la refinación de materiales. En el arte literario, todos tenemos de esta época o de este imperio el cuento de las mil y una noches, y además ellos establecieron una fuente económica de energía que fueron los molinos de viento ampliamente conocidos siglos atrás por los persas y que la literatura después nos la describe, por ejemplo, en libros como El Quijote de la Mancha. Además de esto, la palabra dinero proviene de esta cultura árabe porque ellos utilizaban unas monedas de oro que se llamaban el dinar. Bueno, con esto terminamos la primera parte, el primero de los videos. Les damos las gracias por estar con nosotros y nos despedimos con un cordial shalom. Hasta el próximo video.